la Carta Democrática. Ese es el preámbulo, esos puntos que señala Almagro ahí. Por supuesto que no se confía en el Consejo Nacional Electoral. Pero es posible, Leopoldo, que se pida, que se aplique. Es decir, se ha pedido en otras oportunidades. Para muchos tendría que haberse aplicado la Carta hace mucho tiempo atrás. Bueno, es difícil porque la mano del dinero ha alcanzado a muchos países. Después porque hay muchos presidentes timoratos, que no quiero nombrarlos, pero creo que en la conciencia de presidentes consolidados, establecidos y sobre todo de expresidentes de la República, hay la convicción que tenemos todos los venezolanos de que no vivimos en una democracia, sino que vivimos en una dictadura electoral. Ahora, llegamos al 6 de diciembre, hay elecciones, la transparencia del proceso, esos resultados que todos esperamos que estén en el tiempo en que son necesarios y no más allá para echarle, dicho coloquialmente, gasolina al fuego. Generalmente todas las elecciones que se supone cierran a las 6 de la tarde, nunca han cerrado en Venezuela a las 6 de la tarde, siempre se da una extensión. Esa extensión generalmente llega hasta las 8 de la noche y después de las 8 de la noche empieza un largo y pesado silencio y los resultados se acercan hacia alrededor de la medianoche. Por supuesto, ya es un pueblo agotado, que ha estado desde las 5 de la mañana levantado, a las 12 de la noche ya está generalmente durmiendo. Ellos juegan con eso porque el crimen prospera en la oscuridad, evidentemente, y ellos utilizan esas horas. Yo tengo una esperanza, y te va a resultar extraña, porque tengo un gobierno militar, en el espíritu de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas han sido las primeras víctimas de este gobierno. Se ha denigrado en contra de las Fuerzas Armadas, que han terminado siendo los sirvientes de los gobernantes de turno, que han visto la corrupción por algo, los solicitados por la DEA, todos en su mayoría son militares. Yo espero, en el espíritu castrense de nuestras Fuerzas Armadas, de respetar la patria de Bolívar. El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, hablaba en el marco de... Socialista, por cierto, ¿eh? No nos olvidemos. No nos olvidamos, lo tenemos presente. Ah, hablaba en el marco del diálogo interamericano de la necesidad que tiene el pueblo venezolano de resultados transparentes en estas elecciones. Los amigos venezolanos están pasando una situación difícil en lo económico, pero yo diría más difícil todavía desde el punto de vista político, porque hay unas elecciones el próximo 6 de diciembre, en donde la comunidad internacional ve con preocupación, primero que se celebren las elecciones, pero más importante que los resultados sean claros y transparentes. Se ha seguido con preocupación esa nota del secretario general de la OEA, muy clara, del secretario general Almagro, dirigida a la encargada electoral y la responsabilidad que hay, porque ese sería el comienzo de una situación crítica. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una solución política, y creo que una elección como la que hay podría ser el inicio de esa solución política. Ya regresamos con La Tarde. Ser legítimo, Leopoldo, para que el resultado de unos parlamentarios legítimos de cara a los venezolanos, tiene que haber transparencia y confiabilidad de los venezolanos en ese resultado, cosa que no ha pasado hasta ahora. Totalmente. ¿Me permite señalar algo de quien acabamos de escuchar? Claro, cómo no. Para que vean cómo Venezuela contribuyó para la democracia de otros países. Cuando el plebiscito venía y ya era un hecho en Chile, no estaban de acuerdo las fuerzas de la unidad en quién debía clausurar el mitin.
Y se pensó que Ricardo Lagos, que era el dirigente socialista más joven y de mucho respaldo, debía hacer algo. Bueno, los expresidentes de Venezuela, Luis Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, lograron una reunión en Caracas, Venezuela, para tratar de sellar la unidad, y se logró. Ese era el espíritu que había de democracia en los otros países de América Latina. Ese es el espíritu que nos ha faltado a nosotros, que nos respalde. Yo me siento huérfano y siento que América Latina tiene una enorme deuda, y perdonen que me emocione, con Venezuela, porque fuimos muchos que recibimos en nuestro territorio gente perseguida de diferentes sitios de América Latina, gente que cobijamos en Venezuela, y los demócratas nos sentimos que estamos solos. Claro, cada vez que llegamos a un punto como esto, en alguna de nuestras entrevistas, siempre me gusta preguntar, siendo así, habiendo tenido esta historia Venezuela, ¿por qué la practicidad se ha puesto por encima de los principios en América Latina? Porque lamentablemente hoy en día vivimos en un mundo donde los sueños han quedado a un lado y el cheque vale más. Pero fíjate que dentro de eso yo tengo que hacer un reconocimiento a los medios colombianos, no solamente a RCN, tengo que hacerlo a la prensa escrita también, al Tiempo, El Espectador, a Semana, que han servido para ayudar a la prensa escrita y que han permitido que voces disidentes venezolanas se puedan expresar. En ese sentido, yo creo que los venezolanos sí tenemos que estar muy agradecidos de los medios de comunicación colombianos. En las declaraciones que quería compartir con Leopoldo, tengo unas declaraciones que diera hoy el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Decía Sanguinetti que Venezuela es una dictadura en donde no hay garantías para las elecciones, en donde hay una situación de destrucción, una situación desastrosa, así lo ha calificado, donde hay un gran despilfarro económico y hay una gran corrupción. Ha dicho Sanguinetti que hay un agotamiento del populismo, no solamente en Venezuela, sino también en Brasil y Argentina. Totalmente cierto. Yo creo que estamos viendo el fin de ese populismo, lo estamos viendo en Argentina con la victoria de Macri, que se ve evidente, lo vemos con Dilma Rousseff, que cada día es más débil su liderazgo, la corrupción se ha comido al gran gigante del sur, vemos un silencio absoluto de Correa en estos procesos hoy en día, y por supuesto Bolivia es también otro que tendríamos que incluir en América del Sur, para que tú veas que el régimen que se ve más fuerte es el de Nicaragua, porque es una especie de feudalismo lo que existe allí. El efecto de lo que está ocurriendo con estos sobrinos de Cilia Flores, el efecto sobre el gobierno, ha sido pospuesta la audiencia para el próximo 2 de diciembre. Creo que ese día además termina en Venezuela la campaña electoral. Sí, yo no creo que tenga incidencia sobre el proceso electoral. El venezolano vive hoy en día azotado durante el día por colas para conseguir los alimentos, las necesidades básicas puedan ser satisfechas. Y la noche encerrado en la casa, viendo unos medios de comunicación totalmente amaestrados por el gobierno, y ese venezolano azotado por la delincuencia, por la desintegración de la familia, por la diáspora venezolana, más de 1,5 millones de venezolanos se ha ido. Si sumamos además los estados de excepción en los estados fronterizos, el venezolano no tiene tiempo es muy poco el que está pensando en los narcosobrinos, como los llaman allá. De manera que yo no creo que sea algo definitivo. Yo creo que la situación venezolana es muy pesada, Idania, y que ya la matriz de opinión está establecida. El venezolano quiere salir y está votando masivamente en estas elecciones por la oposición, pensando que en la Asamblea Nacional se dé la posibilidad de convocar a unas elecciones generales. Leopoldo, sé que próximamente va a salir un libro. Es una primicia. Qué bueno que la tengamos. Sí. Va a salir este libro, lo titulaste A lo Ciudadano, igual que el programa sí, que tuviste en Globovisión, en la
globovisión que todos conocíamos. ¿Por qué a los ciudadanos? Porque yo creo que ese programa representó una etapa y un momento de esta Venezuela, primero frente a Chávez y segundo frente a Maduro. Le dimos opinión al venezolano, porque se podía expresar por teléfono, por escrito, por mensaje de texto. Fuimos los primeros en llevar todos esos medios y se convirtió en el compañero del ciudadano todas las tardes. Fueron 12 años, 3 horas diarias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, descansábamos el sábado y el domingo seguíamos. De manera que le pusimos a los ciudadanos, y como ahí lo coloca la gente del Nacional, que es quien, perseguido también por el gobierno, saca el libro. Publicar. Exactamente. Dice un periodista a su manera, y es a mi manera porque yo cierro el programa con esa canción que era de Polanca. Frank Sinatra se la robó, luego mi hijo Leopoldo Enrique se la robó a Frank Sinatra y yo se la robé a mi hijo. Momentos difíciles. Leopoldo perdió su hijo, lamentablemente ya no está entre nosotros. Y a su esposa meses después. Ha sido... Y el programa. Y el país. Wow, ¿qué queda del ciudadano después de tantas pérdidas? La esperanza. Dios aprieta pero no ahoga. Y de tener medios que le den apoyo a uno como tú lo estás haciendo acá. Y gracias al pueblo colombiano y a los que nos escuchan en América Latina. No, gracias a ti, Leopoldo. Yo tuve la oportunidad, Leopoldo y yo compartimos programas hace muchos años, hicimos muchos reportajes juntos. Hicimos reportajes en Perú, en Argentina, en América Latina, en Centroamérica. El Palacio de Justicia cuando fue quemado en Colombia, ¿te acuerdas? Sí, lo recordaba justo hace unos días atrás, cuando se cumplían 30 años y recordaba que fuimos juntos a hacer esa cobertura. Un gusto haberte tenido, Leopoldo. No, el placer ha sido enorme. La esperanza que tienes como persona. Es que te pueden entrevistar en Caracas, Venezuela. Wow, ojalá, también lo hicimos muchas veces, también en esta etapa. Sí, que el SEBIN me esté esperando afuera o me siga hasta la casa. Ojalá esos tiempos vuelvan. Y te iba a preguntar justamente, ¿esa esperanza también la tiene Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Venezuela, estos han sido años duros, pero creo que Venezuela ha aprendido. Yo creo que el espíritu del venezolano se ha hecho más sólido. Yo creo que se ha dejado una arrogancia a un lado y el sentirse todopoderoso por el dinero. Y creo que tenemos que refugiarnos en aquellas dos palabras del Libertador. Moral y luces son nuestras necesidades. Lamentablemente estamos bajo un gobierno inmoral y las luces están ausentes de presupuesto, pero volveremos. Gracias, Leopoldo. Gracias de verdad. Vamos con eso, vamos al corte, regresamos con más en la tarde de NTN 24.